Dios te bendiga en este momento. Es una bendición poder dirigirme a ti en esta ocasión con una reflexión bíblica para que podamos sacarle el mejor provecho. Y voy a dar lectura a un verso del personaje que hoy quiero compartir contigo. En el libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 15, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amigo, hermano, compañero ministro, ¿cuántas veces hemos leído esta porción bíblica? ¿Cuántas veces hemos predicado acerca de ella, pero como que no nos hemos detenido a pensar en ese momento acerca de este gran hombre? Quiero traerle algo acerca de un hombre llamado Esteban. En el capítulo 6 del libro de los Hechos hubo queja de los griegos contra los judíos de que las viudas de ellos eran desatendidas y los apóstoles tuvieron a bien hacer una recomendación y escoger entre el pueblo 7 varones. Le pusieron 3 requisitos: que tuvieran buen testimonio, que tuvieran llenura del Espíritu Santo y sabiduría de Dios. 3 grandes requisitos. Ojalá los que predicamos el Evangelio podamos tenerlo y el que los tiene pueda mantenerlos. Este hombre comenzó haciendo un trabajo social, sirviendo a las mesas. Es un trabajo que hay que admirarlo, porque si cierto es que el trabajo del púlpito es importante, el trabajo social también lo es. Dios tuvo a bien premiar, por así decirlo, a este hombre llamado Esteban. Ahora lo vemos en otro ministerio, ya no sirviendo las mesas, sino predicando el Evangelio de Jesucristo. Tal parece que su aprendizaje al servir a las mesas le llenó del amor, no solamente por la necesidad humana, sino por la necesidad del alma. Y dice la Escritura que la gente le gustaba oírlo y le seguían para ver las señales y los milagros que él hacía. En un momento dado, como siempre ha pasado, no solamente a Cristo, sino a sus seguidores, los religiosos del pueblo cayeron en celo. Dice la Escritura que buscaron testigos falsos, le pagaron para que pudieran testificar ante las cortes religiosas que este hombre llamado Esteban estaba en contra de lo que Moisés y la ley enseñaban. Lo llevaron a un juicio religioso. Uno de los peores juicios son los religiosos. Recuerde que el juicio religioso encontró culpable al inocente. Y es ahí donde fallan los juicios religiosos, buscando culpabilidad donde no la hay y acusando a quien no tiene razón de acusar. Que Dios nos libre de los juicios religiosos. Lo llevaron ante el concilio, ante los sacerdotes, ante los que tenían que tomar decisiones sobre la conducta de los que predicaban o de los que aquellos que enseñaban. Y más si se estaba predicando algo semejante a lo que Jesucristo
había predicado y enseñado. Este hombre, en un momento dado, dice la Escritura, que las acusaciones sobre él tuvieron a bien inspirarle, dotarle el Señor de una calma, dotarle el Señor de una seguridad que muchas veces a nosotros nos falta. No es fácil ir a una corte y mantenerse uno tranquilo. Los nervios aparecen, el color cambia, los gestos de la cara también cambian. Estamos inquietos. Allí no había ningún apóstol que pudiera defenderlo de las acusaciones que se hacían. Sin embargo, él mantenía la calma. Y cuando se le preguntó por el magistrado si era cierto lo que decían de él, la Biblia declara que él pidió el permiso para hablar y se lo concedieron. Usted y yo que conocemos algo de la palabra del Señor sabemos que este hombre, bajo el fuego de la persecución, de la mentira, de levantarse un pueblo en falsedad contra él para acusarle de lo que en realidad no debieron haberle acusado nunca, la palabra del Señor dice, enseña, que trajo una cronología desde Génesis hasta la crucifixión del Señor. A mí me maravilla el mensaje que trae Esteban en un momento tan difícil. No venía de un retiro, no venía de una vigilia, no venía de momentos de consagración y estudio. Era un momento dado, donde se cumple lo que dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos hará poner palabra en nuestra boca. Esteban trajo el mensaje más poderoso que haya traído alguien de su tiempo después de Jesucristo. Y la palabra del Señor declara que el público allí lo miraba. Y el testimonio bíblico es que aún los que le injuriaban vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Y cómo es posible que en medio de una persecución cruel, en medio de una jauría de personas, de religiosos sin entendimiento, un hombre mantenga el temple, la calma, el dominio propio, y no diga nada en contra de ellos, sino que se dedique a traer un mensaje bíblico para mostrarle a ellos que lo que Moisés dijo se estaba cumpliendo en Jesucristo y que él no estaba cambiando nada, ni estaba desechando nada, sino que él defendía el mensaje de Jesucristo que estaba cumpliendo con todo lo que ya Moisés había establecido y escrito. Mi querido hermano, ver el rostro de un hombre enjuiciado, transformado como si fuera un ángel, jamás he oído un testimonio de esta naturaleza. Luego dice la palabra del Señor que todos arremetieron contra de él y le apedrearon. ¿Sabe qué hizo Esteban? Aprendió bien las enseñanzas de Jesucristo y dice que cayó de rodillas y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y esto me recuerda las palabras de Jesucristo en el Calvario. No estoy hablando de un apóstol, estoy hablando de un hombre que fue escogido por una multitud para hacer un trabajo social. Pero ¿qué clase de hombre? Pedro en un momento dado dijo que estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, pero no la dio.
Este hombre nunca antes había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, pero sí la dio. Ojalá podamos meditar y pensar en lo que decimos y podamos darle más interés a lo que hacemos. Muchas veces, por estos mismos medios he oído personas queriendo parecerse a Jesucristo. Pues si usted quiere parecerse a Jesucristo, es algo difícil o imposible. Jesucristo es único y es Hijo de Dios. Usted y yo lo somos, pero es por la fe en Jesucristo. Pero lo de Cristo es algo especial. Jamás usted y yo podremos hacer lo que hizo Jesucristo. Pero ¿por qué entonces no miramos este ejemplo? ¿Por qué no emular a un hombre sencillo, pero con una capacidad que venía del Espíritu? No era conocimiento humano. No lo había aprendido en universidades ni en colegio. No se levantó como Pablo a los pies de Gamaliel, aprendiendo la teología de su tiempo. Era un hombre a quien el Espíritu de Dios le dio sabiduría en un momento dado. Aquel hombre cumplió su cometido. Jamás vamos a saber quién fue el último que murió por la causa de Jesucristo. Pero sí ya sabemos quién fue el primero que lo hizo. Se llama Esteban. El primer mártir de la iglesia cristiana fue este hombre. Y sin guardar rencor contra los que le acusaron y lo torturaron y lo apedrearon, cayó de rodillas pidiendo: Padre, perdónalos, perdónalos. Ellos tampoco saben lo que están haciendo, o no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué gran hombre! ¿Verdad que valdría la pena escudriñar más acerca de este hombre del cual nadie habla, del cual se dice poco, porque parece que hizo poco? Pues para mí, con esto que Esteban logró hacer en el Nuevo Testamento, es mi opinión muy personal. Es uno de los grandes hombres de Dios. Ojalá podamos imitarlo en su conducta, en su sabiduría, en su templanza en medio de los problemas y aún en el momento de su muerte, pidiendo el perdón. Que Dios te bendiga grandemente. Ha sido un placer volver a compartir contigo en esta hora. Nos vamos a ver en algún otro momento. Hasta luego.